Soy Silvia Lamarca, psicóloga, y esto es Psicología desde adentro. Hoy voy a hablar del poder de la fe. Dicen que la fe mueve montañas, y estoy convencida de eso. Ahora me pregunto, ¿la fe y la religión están relacionadas? He conocido a personas que no creen en Dios, ni en los santos, ni en la iglesia, y tienen fe. Entonces diría que no están relacionadas. Quizá tienen fe en sí mismos, con una autoestima lo bastante fuerte como para sentir que pueden solucionar los problemas que se vayan presentando en su vida. O quizá porque han sufrido situaciones muy traumáticas y han sido resilientes, a través de lo cual han salido fortalecidos y eso ha quedado inscripto en sus mentes. Cuando alguien se enfrenta a una situación límite de cualquier índole, pero sobre todo cuando se trata de la salud, alguna enfermedad propia o de algún ser querido, necesita apelar a pedir ayuda a quien sea. Hace un poco más de un mes fui partícipe de una situación tremendamente dolorosa, porque me enteré que una criatura de 8 años había sido internada en un sanatorio con aparentemente un ataque de asma que se había complicado por la infección de un virus y una bacteria. A los pocos días de estar internada, fue llevada a terapia intensiva porque necesitó que la intubaran para poder respirar. Así estuvo durante mucho tiempo. La recuperación no llegaba. Sus padres nos pasaban los partes médicos todos los días. Los esperábamos con la ilusión de que nos dijeran que la nena ya había pasado la peor parte y se estaba recuperando. Pero no estaba sucediendo. Algunos rezábamos, otros enviábamos mensajes a su familia de aliento, tratando de transmitirles la energía más positiva que podíamos enviar. Pero la nena seguía estando mal. Así ocurrió durante casi un mes. Los que no estábamos en el sanatorio lo vivíamos con mucha angustia. Pero sus padres, su hermanita y su abuela ya no sabían de dónde sacar fuerzas para seguir adelante. Hasta que un día se despertó, porque estuvo mucho tiempo inconsciente por el coma inducido. Empezó a comer, a hablar, y un tiempo después veíamos los videos del día que salió caminando de la mano de una enfermera, sonriendo y hablando bajito. Creo que todo el sanatorio aplaudió al verla así. Y los que la veíamos desde nuestras casas llorábamos por la emoción que nos producía. ¿Fue un milagro? Quizá les transmitimos nuestra fe en que la nena se iba a curar. No sabemos. Claro que los médicos y los tratamientos que recibió la nena ayudaron muchísimo, pero también hay que tener en cuenta que detrás de esta nenita de 8 años había una legión de personas que la queremos y también a su familia, que ayudamos a su recuperación y a la de sus padres, abuela y toda la familia, porque ellos también necesitaban que estuviéramos ahí de alguna manera. Les voy a presentar a Marta, que es la abuela de la nena que estuvo tan mal durante tanto tiempo, para que nos cuente cómo vivió ella todo lo que sucedió y qué piensa sobre el tema que traigo hoy a este espacio. Tener fe en alguien o en algo ayuda en situaciones tan dolorosas y traumáticas como esta. Hola Marta, ¿cómo Hola estás? Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. Hola a todos. Yo creo que tener fe nos salvó en cuanto a que nos dio un sostén cuando nosotros, como dijo mi hijo, no podíamos ni con nosotros mismos. Y a la vez sabíamos
que había muchas cadenas de oración por todos lados. Cuando yo me encontraba con algunas personas me decían sí, me preguntaban el nombre de tu nieta, ¿por qué van a hacer una cadena de oración? Había cadenas de oraciones por todas partes. Y a nosotros nos acompañaba y nos sentíamos como si estuviéramos como un colchón apoyándonos y contábamos con ese apoyo y se sentíamos ese apoyo, era como una ola gigante que nos envolvía y nos empujaba para arriba. Eso fue el sentimiento que nosotros sentimos. Gracias a todos ustedes que ayudaron rezando por mi nieta. ¿Y tu fe estaba puesta solamente en nosotros o en algo más? No, yo creo en la fe. Yo tengo fe en un ser superior. No tengo una fe, una religión determinada, porque yo creo que todas las religiones apuntan hacia lo mismo, a hacer el bien. Entonces, para mí la religión es universal. Y yo creo que también son energías positivas, tanto las vírgenes como los santos. Por supuesto que nosotros acudimos a todo. Cuando vimos que la nena estaba internada, acudimos a todas las cadenas, a todos los rezos, a todas las religiones, a todas las personas que nos mandaban Reiki, hasta un chamán, a todo, acudimos a todo. Queríamos que la nena saliera de eso donde la habían ubicado. La enfermedad, ¿no? Sí, debe haber sido terrible para ustedes que estaban ahí y me imagino que sentían que no podían hacer prácticamente nada. No, nos sorprendió porque mi nieta, si bien de chiquita tenía broncoespasmos, le habían dado un PAF para salir cuando tenía ataques así que no podía respirar, pero ese sábado a la noche no podía ni con el PAF, entonces le dijo a la mamá que no podía respirar y fue ahí donde la internaron. Cuando la internaron, el sanatorio estaba completo, la ubicaron en una habitación de guardia y le pusieron una naricera donde le ponían oxígeno y le dijeron que iban a ver si saturaba, si ella llegaba a saturar bien, ya le daban el alta. Pero no fue así. Hasta que el lunes le dijeron que ella tenía que estar en una habitación porque la saturación no llegaba y la tenían que trasladar a otro sanatorio de la misma empresa, pero en la localidad de San Martín. Ahí la llevaron y la nena no podía saturar bien. Hasta que un día llegué yo a la mañana a verla y me encuentro con mi hijo y mi nuera llorando porque habían tenido que abandonar la habitación, porque la nena empezó a saturar menos, de una forma rapidísima para abajo y tuvieron que internarla en terapia intensiva. La verdad que para mí y para todos fue terrible, porque no lo podíamos creer, es una nena sana que aparentemente tenía broncoespasmos y que ahora estaba en una terapia intensiva. Me acuerdo que me dieron su mini que ella había llevado con otro muñequito y me lo quedé abrazando porque era el único contacto que tenía con ella. No podía creer lo que estaba pasando. Si bien uno piensa que uno nunca imagina que le puede pasar a un nieto, porque uno imagina que le puede pasar a un hermano, hasta a un hijo, pero a un nieto jamás pasaba por mi mente. Y a la vez veía a mi hijo destrozado y mi nieta que no la podía ver. Eran dos cosas terribles que me estaba pasando, que nos estaba pasando, porque nos estaba pasando a toda la familia. Era horrible. Sí, me imagino. Te angustias en este momento, Marta. Sí. Recordando, seguramente. Sí. Sí, porque incluso me acuerdo que en ese momento no quería ni que nadie me dijera la palabra, porque yo creo que era una bomba que explotaba. Me había abrazado a su mini y a su muñeco, que no me acuerdo cuál era, que tiene un nombre,
y miraba para abajo porque necesitaba descender a los infiernos para el otro día poder subir y a ver cómo iba a remar para que todos saliéramos para adelante. Eso fue lo que a mí me pasó. Los médicos en aquel momento nunca nos dieron un mal panorama. Ellos me decían que si el método que estaban haciendo para que ella pudiera saturar bien no funcionaba, ellos tenían otro y tenían otro. Pero la nena estaba en terapia intensiva. A mí que me dijeran lo que me dijeran, yo particularmente tengo una historia mala con las enfermedades, porque en 6 meses perdí a mi hermana y a mi marido por cáncer. Entonces, por más que uno se reponga y todo, yo quedé traumada con las enfermedades y los sanatorios. Y lo que menos me imaginaba que otra vez iba a pasar lo mismo con una nieta. No lo podía creer, no entraba. Decía, si yo ya tuve bastante, ¿por qué otra cosa más? Pero bueno, una vez que estuvo internada en terapia, lo tuvieron que inducir. Cuando salieron los médicos, nos dijeron, bueno, esto que ya repetí, que si no iba a este método, y no nos preocupáramos que iba otro, pero que la nena iba a salir. Pero bueno, el panorama para mí era, yo quería que saliera. No sé, cuando ella entró al sanatorio, para mí eran 2 o 3 días y salía. Y ahora estaba en terapia, así que por más que me dijeran, bueno, va a salir, yo quería ver eso. Y el tiempo se hace de goma. El tiempo no pasa, porque ella la intubaron un día martes y el viernes de esa misma semana estaba mi hijo, mi nuera y mi otro hijo en la habitación de la nena y empezó otra vez a saturar para abajo. Esto provocó que se llegaran a la habitación un montón de médicos, donde le trajeron un aparato que le pasaba óxido nitroso y la pusieron boca abajo. Cuando salieron, eso fue un shock también, porque la nena iba para atrás, a pesar de que siempre nos decían que iba a salir, pero la nena iba para atrás, que había que pasar el fin de semana porque el virus estaba dando una fuerte batalla y que seguramente el fin de semana íbamos a ver los resultados, porque ya llevaba, desde que le internaron, 7 días, más o menos. Bueno, me acuerdo que estando ahí en la puerta de la terapia, todos nos decíamos, ¿cómo vamos a esperar hasta el lunes? Eran días larguísimos, irremontables. ¿Qué vamos a hacer hasta el lunes? Por favor, que me dieran una pastilla para dormirme hasta el lunes. Pero bueno, no existía, había que pasarlo. Y gracias a Dios, estábamos todos muy unidos, tanto la familia de mi hijo como la familia de mi nuera. Entonces nos alentábamos unos a otros y eso nos ayudaba, sumado a todas las oraciones que todo el mundo me decía que estaban rezando, que había cadenas por todos lados. Nos daba un respaldo impresionante eso. Cuando llegó el día lunes, leyeron los análisis que le habían hecho y la nena había empezado a mejorar. Le hicieron una radiografía del pulmón. La habían internado ya en terapia con una neumonía y ya venía en la placa un poquito mejor, pero bueno, había que seguir esperando. Yo entraba a verla en la habitación, era muy triste verla porque estaba boca abajo, chiquita, toda entubada, y le hablábamos. Yo no sé si escuchaba o no escuchaba porque ella estaba completamente dormida, pero todos le hablábamos. Y bueno, y los días fueron pasando
los días fueron pasando. Me acuerdo que cada vez que entrábamos a la habitación donde estaba ella, lo primero que mirábamos era el saturómetro. Era lo primero, en vez de mirarla a ella, lo primero que clavábamos la vista era el saturómetro. Y ella saturaba 100, 100, 100. Y ahí, bueno, nos fuimos calmando un poco. Los días fueron pasando, las enfermeras y los médicos muy bien, nos acompañaron. Siempre hay alguien que a veces habla de más, pero bueno, no le llevamos tanto el apunte porque en una oportunidad una doctora nos había dicho que había nenes que por ahí estaban intubados varios meses. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se puede decir eso en ese momento? No sé. Y aparte se lo dijeron a mi nuera un día a la noche que estaba sola y mi nuera se descompuso porque no lo podía soportar. Justo esa noche mi hijo, porque ellos se turnaban una noche cada uno, porque Mica, que es mi nieta, tiene una hermanita que no la podían dejar sola, no la podían dejar sin que estuvieran los padres, entonces ellos se turnaban. Esa noche que apareció esta doctora y dijo eso, estaba mi nuera sola y bueno, empezó a llorar. Lo llamó a mi hijo, que estábamos en mi casa. Yo cuando veo el teléfono con su nombre casi me muero del susto. Él atendió y le escuchó llorar y ahí creo que, yo no sé cómo me sostuve en ese momento. Dije, ¿qué pasó? ¿Se empeoró? Y bueno, ella le contó lo que yo le he dicho de América y bueno, él salió corriendo para el sanatorio para hablar con ella. La cuestión que la médica había dicho, bueno, yo te tengo que decir la verdad porque puede ser como no puede ser, decía mi hijo. No todas la medicina es una ciencia exacta, hay pacientes y pacientes. Puede ser como que no puede ser. En todo caso no era el momento para decirlo, ¿no? Claro, encontrando a la mamá sola. Aparte es un día a día y la reacción de cada persona en particular es diferente. Tan es así que ella no estuvo ni siquiera ni menos de un mes, no llegó hasta un mes, por 2 días creo, que la doctora decía que podía ser 5 meses. Bueno, después de eso, bueno, el lunes la nena fue mejorando, gracias a Dios, y en un momento nos dijeron que como empezaba a saturar bien, le iban a estar bajando el oxígeno, iban a probar que si le bajaban el oxígeno, a ver cómo seguía saturando. Le fueron bajando el oxígeno, seguía saturando al 100, hasta que llegó un día que la pusieron otra vez boca arriba. Y había que esperar a ver cómo reaccionaba en esa posición. En esa posición seguía saturando al 100. Y bueno, y llegó el momento en que nos dijeron que había que hacer unas pruebas, que si ella soportaba respirando bien, le iban a sacar el tubo. Pero ella tenía que estar despierta en ese momento. Entonces le fueron bajando la medicación por la cual a ella la dormían y ella empezó a despertar. Cuando se despertó, la vio la mamá y se despertó como si se hubiera despertado de una siesta. Estaba lo más bien y bueno, pidió verme a mí no podía hablar, por supuesto, porque tenía el tubo, pero leíamos los labios cuando los movía. Bueno, entonces ese fin de semana que ella empezó a despertarse, al lunes siguiente le iban a sacar el tubo. Así que tuvo que soportar todo eso y se lo bancó bien, no lo más bien, porque a los 2 días, un día antes que se lo sacaran, lloraba porque ya no podía más. Pobrecita, no podía aguantar tanto, tanto. Y también sé que hay muchos nenes que a veces los atan, que se quieren arrancar las cosas,
porque es muy difícil, son chiquitos. Fue muy paciente dentro de todo. Sí, le explicábamos que se tenía que quedar tranquila, que no se podía tocar nada porque si no había que ponérselo otra vez. Y bueno, entonces ella había pasado por esa experiencia, así que tenía un miedo bárbaro y se aguantó todo hasta que el domingo a la noche empezó a llorar, que ya no aguantaba más. Y bueno, los padres hablándoles y esa misma noche los papás se turnaban y no podían dormir porque ella durmiendo por ahí se tocaba algo que se lo sacaba. Claro. Entonces se iban turnando con los hermanos de ellos, tanto de mi nuera como de mi hijo, y hacían postas. Uno no dormía de 12 a 4 de la mañana y el otro no dormía de 4 a 7 de la mañana para vigilar que ella no se tocara nada. Y bueno, venía la kinesióloga divina, y la hacía caminar todos los días un poquito. Y es increíble cómo los chicos se recuperan. Así como ella descendió tan rápido y se sintió tan mal, empezó a levantarse rápidamente. Es increíble. Hablaba bien, ya se le escuchaba, porque al principio, cuando le sacaron el tubo, hablaba bajito. Pero era increíble cuando yo iba de un día para el otro al sanatorio, cómo avanzaba tan bien. Y bueno, y así estuvo hasta que ya empezó a caminar bien, ya le dábamos la manito y ella caminaba sola y nos dijeron que pronto le iban a dar el alta. No lo podíamos creer, la verdad, no podíamos creer lo que por fin iba a suceder. Yo me acuerdo de cuando estaba en terapia, soñaba con verla caminar en el pasillo, que llegáramos a ese punto, porque cuando llegábamos a ese punto ya después teníamos el alta. Y bueno, y llegó el momento y fue una felicidad terrible. Éramos no sé cuántos dentro del sanatorio, la verdad que no lo podíamos creer. Bueno, menos mal, pasó toda esa situación tan angustiante. ¿Y ahora cómo está tu Ahora nieta? está re bien, muy bien. Fueron al neumonólogo, la declararon asmática porque a ella se le despertó el asma y así que le dieron un PAF que tiene que hacerse a la mañana y a la noche y le dijeron que el caso de ella había sido 1 entre 1.000.000, pero le había tocado a ella, que no tenía que usar barbijo, que no era necesario, que ella con el PAF iba a andar bien y bueno, a su vez le dieron la vacuna de la gripe. Con respecto a los días que estuvo dormida, nos dijeron que ella no se iba a acordar de nada y es así, ella no se acuerda prácticamente de nada, ella sabe que se durmió y que un día se despertó, pero no se acuerda de nada. O sea que ahora hace una vida completamente normal. Completamente normal, va al colegio, hace 2 días que empezó a ir a patín otra vez, porque ya estaba aprendiendo a ir a patín. Hace una vida totalmente normal, está contenta, no se le nota ningún algo traumático. No sé, por el momento no tiene. No recuerda nada. No, ni dice por qué me tocó a mí esto, no tiene ese tipo de planteo. No. Bueno, qué alegría que ella terminado esto así, de esta manera. Sí, es inmenso. Y bueno, y esto también, uno cuando pasa estas cosas ya no se pregunta por qué, porque le puede pasar a cualquiera. Lo que sí nos preguntamos, ¿para qué? Esa es la intriga. Es una muy interesante pregunta. Esa es una intriga que yo creo que se va a develar con el correr del tiempo, ¿no? ¿Para qué? Entonces yo creo que cada uno de nosotros, tanto como mi hijo, mi nuera, mis otros hijos, yo misma, nos preguntamos ¿para qué? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? Porque esto no es gratuito, esto no vino porque sí y así se va. Esto vino para dejarnos algo. Seguramente.
seguramente, ya lo van a descubrir. Ya lo vamos a descubrir. Bueno, Marta, te agradezco muchísimo por este testimonio, porque obviamente vos estando ahí tenés otras vivencias diferentes a las que tuve yo y mucha otra gente que estuvo rezando para que Mica saliera de eso tan horrible que estaba pasando. Así que bueno, mil gracias. Sí, no nos va a alcanzar los días para agradecer a todos los que nos acompañaron. Bueno, no se paga con nada eso. Una alegría. Una gran alegría. Muchas gracias. No, de nada, Silvia. Si este video te gustó, te pido que le des un like, te suscribas, ¿por qué no? Lo compartas. Y si quisieras comentar o dejar una sugerencia, hacelo en la caja de comentarios. Soy Silvia Lamarca y esto es Psicología desde adentro.